Guillermo. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros primero vamos a empezar con una pregunta vinculada con un consejo económico, social y ambiental que has lanzado vos, creo que la semana pasada. Sí. Y que nos interiorizaras un poquito de... Yo creo que estamos a pocos días de las elecciones, un poco más de 2 meses para las elecciones generales. Parece que asistimos a un final de ciclo, donde me parece que esto que se viene a partir de diciembre, lo viene diciendo Alberto Fernández, ¿no?, con respecto a cómo en principio esta grieta que nos ha dividido en estos últimos años, que se ha profundizado, hay que hacerla desaparecer en términos de lo que le pasa a los vecinos y vecinas, en este caso de nuestra ciudad. Y me parece que nosotros vamos a tener que optimizar todos los modos de representación de aquellos que vienen desde las distintas cámaras, de las distintas fuerzas vivas, desde las distintas instituciones, y cómo nosotros podemos sintetizar en una idea de cogobierno que tenemos con todas estas con todos estos sectores, para poder resolver los problemas que va a haber que resolver. Y sin ningún lugar a duda, bueno, bienvenida la espera, porque fue una introducción a lo que es el principal problema que hay que resolver, que es el del trabajo. Cómo generar puestos de empleo. Y la ciudad de La Plata, en particular, vuelve a tener 2 dígitos de desempleo después de casi 13 años. En donde la mitad de esos casi 46.000 vecinos y vecinas que están sin trabajo, sin tener en cuenta aquellos que están buscando un segundo trabajo o que tienen un trabajo informal, la mitad de esos son jóvenes o personas de menos de, jóvenes de menos de 30 años. Una muestra de eso, hoy están todos los medios acá en la ciudad de La Plata, porque en el servicio penitenciario hicieron una convocatoria y hay 1 kilómetro de cola. Sí, y recién en una actividad me encontré con una persona que fue a presentarse y bueno, fue muy temprano a hacer la cola, cerca de las 7 de la mañana, y 11:20 ella pensaba que para las 11:20 ya lo iba a tener resuelto, y estaba a 5 cuadras de poder tener presentar una entrevista. Sí, por lo tanto se terminó yendo, ¿no? Va a ver si puede ir mañana, porque mañana creo que continúa. Ese es un reflejo... ¿Para cuántas vacantes? No han dicho cuántas vacantes. Es para personal de guardia, por lo que han informado, pero no han establecido, no han informado qué cantidad. Llamativamente, pero con respecto a lo del servicio penitenciario, también en estos últimos días, a todos aquellos que habían sido separados de la fuerza de las policías locales, vuelven a tomarlos para distintas tareas sin portación de armas. Digamos, todos aquellos que pasaron a retiro, digamos, los pases a retiro Digamos, cuando los pasaron a retiro o cuando les dieron de baja, la mayoría hizo una acción judicial de recurso. De reinstalación. Exactamente. Por lo tanto, eso sigue, digamos, su trámite administrativo, no solo en el ministerio, sino también muchos lo presentaron en juzgados civiles y comerciales por la demanda civil, y otros en el laboral, así que estaban en discusión. Bueno, muchos de estos los han llamado. Digo, como para graficar el tema en donde hoy el Estado y este gobierno, que vino, entre otras cosas, a modernizar y optimizar todo lo que tenía que ver con el Estado, y que a menos de 15 días hace una convocatoria que estalla en la manera que estalla, que eso es un reflejo de la situación que estamos viendo. Cuando uno hace el desglose de ese sector, que es la mitad de los desempleados de la Ciudad de La Plata, el 60-70% son mujeres. Digo, esto en el marco de una agenda que tiene que ver con la conquista de los derechos de las mujeres, en donde hoy vemos que el principal sector son mujeres jóvenes, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el gran desafío, que ese desafío en la Ciudad de La Plata, el 50% del trabajo lo genera el comercio.
Perdón, ¿no?, que te corte, pero bueno, esa desigualdad que decís con respecto a las mujeres es algo que lo hemos trabajado durante la gestión de Cacho, lo hemos conversado haciendo en su momento una comisión multidisciplinaria, porque tiene que ver con esta desigualdad que tenemos las mujeres. El empleador, cuando vamos Raúl y yo a buscar el mismo trabajo, aunque tengamos las mismas capacidades, yo me puedo embarazar y ausentarme unos cuantos meses. Entonces, claramente, el hombre, al tener esa desigualdad desde la... biológica. No, desde las leyes también, desde la cobertura legal. Porque si vos tuvieses... negativamente, claramente. Porque si fuésemos iguales, y a la hora de vos tener un hijo, también podrías tomarte la misma licencia que yo, porque te correspondería, porque es también tu hijo el que nace. Entonces estaríamos en igualdad de condiciones para ese empleador a la hora de pensar si te toma a vos o me toma a mí. Para porque aplicar para el mismo caso, puesto de trabajo. Claro, llegado el caso, si vos tenés un hijo, también te vas a tener que tomar la misma licencia que me voy a tener que tomar yo. Entonces, en esa desventaja que corremos hoy, porque es necesaria por una cuestión biológica de vida, uno no va a decir, ay no, prefiero un trabajo mejor antes de que, no sé, tener un hijo, que es un derecho natural. Me volví a eso, digo, es un debate que hoy estamos discutiendo otra cosa porque hemos regresado al punto donde es trabajar o no trabajar, pero en un momento estábamos sentados en una mesa para poder discutir una licencia más equitativa y más justa, y ahora volvemos a discutir si tenemos un trabajo precario o no tenemos nada. Bueno, esa es la consecuencia de cómo en el marco de la flexibilización laboral, y no porque se haya tratado en el Congreso, ¿no?, pero cómo esas cuestiones van retrocediendo y la discusión ya no tiene que ver con lo que se tenía que conquistar, sino como no volver hacia atrás. Y este gobierno sistemáticamente plantea esto. Entonces, por eso es que hoy, teniendo ganado el terreno, la discusión de que es necesario en cuestiones de trabajo también tener una agenda en la conquista de los derechos de las mujeres para obtener el trabajo, estamos viendo un regreso, un retorno a etapas ya resueltas. Pero bueno, estas son las consecuencias. Es una vieja agenda, en realidad es una nueva agenda, nos obligaron a rediscutir temas que habíamos superado hace rato y que nos plantearon una agenda con perspectiva de género o con más inclusión, con más y mejores derechos, y hoy estamos en una mirada defensiva, si se quiere. Al pasado nos trajeron ellos, ¿sí? Claro, ellos hablan de un discurso de no volvamos al pasado nos trajeron ellos, justamente. Lo que pasa es que hay un estudio de la CELAC que se publicó en mayo, que marcaba que 7 de cada 10 argentinos tienen temor a la pérdida de trabajo en su núcleo familiar. La construcción de ese temor es lo que justifica esta nueva agenda, ¿no? Digo, primero hubo que construir una agenda del temor, todos, yo creo que en esta sala seguramente tenemos, si no es a título personal, a título de algún familiar o amigo cercano que o perdió el trabajo, que puede perderlo, o que está en esa coyuntura casi definitiva de su vida, y esto es lo que genera la posibilidad de reinstalar una agenda laboral en la cual pensemos ya no en cómo mejoramos los derechos, sino cómo no perdemos los que nos quedan. Sí. Así que nosotros imaginamos que tenemos que optimizar todos los recursos para, frente a los problemas, tener los mayores índices y niveles de participación. Y cuando nosotros empezamos a pensar lo del Consejo, dijimos, no es una idea novedosa en términos de algo que ponga en la agenda algo distinto, digamos. En muchas instancias figura la instancia del Consejo, pero creo que nosotros tenemos que tomar experiencias valiosas, y en ese sentido, cuando planteábamos lo del tema del trabajo y teniendo en cuenta el sector más golpeado, de la SOTA viene llevando, bueno, y en estas palabras viene, ¿no?, porque nuestro homenaje también en este sentido, cuando implementó el primer paso en Córdoba, ¿no?, sobre la base de terminalidad educativa, capacitación en oficios y entrenamiento laboral, y por supuesto que esto, hoy me preguntaban también, bueno, pero todo muy bien, decía un periodista que le parecía escuchar no solamente de mí, sino de otros candidatos las mismas cuestiones, ¿cómo llevarlo a la práctica? Y bueno, nosotros
no tengo duda de que en este cambio de final de ciclo y un nuevo tiempo en nuestra Argentina, quien va a encabezar esto va a ser Alberto Fernández, y viene planteando que para reactivar nuestro país el trabajo va a ser central sobre una agenda que tenga que ver el desarrollo y la producción, y muchas cuestiones que, como en un coro la oposición desde 2016 en adelante decíamos, por ejemplo, que la cuestión de la readecuación tarifaria, como la estaba planteando el gobierno, iba a ser un efecto letal para las pymes, para los comercios, para el sector productivo, y no nos equivocamos, lamentablemente. Entonces, digo esto porque para la Ciudad de La Plata, cuando uno le pregunta al que genera el 50% del empleo en la ciudad, que es el comercio, entonces pregunta a los comerciantes que tuvieron que reducir personal o que tuvieron que cerrar sus ventanas, el común denominador, ¿cuál es? El costo de los servicios. Más allá de la caída del consumo, más allá de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, los servicios y los costos de los servicios están en el primer lugar. Sin embargo, el gobierno pone el énfasis en el costo laboral. Bueno, porque construye también un relato el gobierno. Exactamente. Construye un relato y genera todas las condiciones para sostener en su sector más adepto a sus ideas cierta posibilidad. Lo viene construyendo desde hace tiempo, ahora lo refuerza, por eso está ahí circulando la versión de que si el gobierno gana, finalmente van a avanzar con la reforma previsional y la reforma laboral. Entonces forma parte de su idiosincrasia como buen gobierno cuyas ideas son netamente neoliberales. Mira, Cacho, el otro día en una reunión en un barrio, gente bien del barrio, entonces se planteaba la desconfianza hacia la política. Yo no tengo ninguna duda de que esa desconfianza hacia la política también es una de las ganancias, entre comillas, de este gobierno. Entonces le preguntaba, pero ustedes dicen que los políticos somos todos lo mismo. Yo me pregunto, ¿cómo era tu situación antes y cómo es tu situación ahora? ¿Es la misma? No, no es la misma. Entonces todos los políticos no somos lo mismo. La idea de que todos los políticos somos lo mismo, al igual que el que se vayan todos, aparecen, es el reflejo de un determinado gobierno. Porque en el gobierno, con los errores, con las virtudes, con los problemas, con los aciertos, en los gobiernos peronistas no aparece la idea cada vez más creciente en la gente de que los políticos somos todos lo mismo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque este gobierno también ha avanzado en una batalla cultural que para mí vienen ganando, si no, no es posible que hoy nadie pueda apostar de que Macri perdió las elecciones, o que Vidal perdió las elecciones, o que Garro ha perdido las elecciones. Estar fuera de discusiones. Totalmente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el soporte para que eso hoy nadie lo pueda afirmar? Que ellos han dado una batalla cultural en esta idea, en regresar a discusiones ya resueltas, y que en vez de ir por, digamos, lo pienso numéricamente, en vez de ir por el paso 5 empezamos a discutir el paso 2 o el paso 1, ¿no? Entonces, el gobierno ha ganado esa batalla, y creo que el desafío, además de la cuestión laboral, la cuestión económica y la cuestión social, va a ser desandar esta cuestión económica, en donde hoy la gente te dice, bueno, pero yo tengo que trabajar siempre. Bueno, sí, es cierto, todos hay que trabajar, pero no es lo mismo las condiciones que te genera un gobierno para que tu trabajo tenga un fruto que las que te genera otro gobierno, donde obviamente tiene otro rendimiento. Yo no sé si esa batalla darla por perdida o decir que estamos como narcotizados, al menos por este bombardeo discursivo sobre, justamente sobre esta versión, lo que tiene el gobierno, ¿no? La hegemonía de este discurso, que me parece que puede cambiarse, porque en otros momentos, si soplan otros vientos, me parece que ese que repite, así como repite esto, mañana repite otra cosa que por ahí le quede más acorde a su clase, a su condición.
hoy lo siento bastante alienado, como te venís mencionando vos. Hace un rato hablábamos con otras compañeras y hablábamos un poco de esto. Yo le planteaba que más que una grieta siento como que hay miles de grietas por esto, ¿no? Porque cae siempre en el peso de que, bueno, estoy jodido y me toca a mí, yo me lo busqué, digamos, bueno, vine al mundo así, con una mano atrás, otra adelante, ¿qué más quiero? Digamos, me lo merezco, yo no tengo nada. Bueno, como ya sin derechos, tirando la toalla para todo. Me parece que por ahí, en ese sentido recomiendo un libro de Saúl Feldman, que es La conquista del sentido común, que justamente habla de todas estas cuestiones y de cómo el macrismo fue construyendo esto que vos sintetizás en la palabra narcotizado. Perdón. No, me interesa igual, si querés decir algo más, tomamos nota. Sencillamente eso, digo, no sé si darlo por perdida la batalla, porque así como me parece que cuando se deje de bombardear, Ricardo Mollo hace un tiempo dijo, con las canciones, digamos, la estrategia es que la pasen en la radio y con el tiempo la terminás tarareando. Dice, bueno, con las noticias pasa lo mismo. Y es un poco así, ¿no? Esto de, volvemos a, repito una mentira 10 veces y te la creerás, todo como cae en esto del disco rayado, y parece ser que en definitiva terminamos repitiendo algo que ni lo pensamos, pero por ahí si hay un paréntesis, un silencio, un momento donde se baja el bombardeo, podemos pensar y ser otra conclusión, o al menos yo defiendo mucho esto de que de no callarse, de que cuando vos, si va alguien a tu barrio a tocarte el timbre o a visitarte, o el almacenero te hace algún comentario, nosotros lo practicamos, tengo justo al lado un negocio al lado de mi casa y a veces parece polémica en el bar. Sí, terrible. Uy, mira lo de Franco, comprar 1 kilo de papa te voy a tardar media hora charlando. Pero bueno, pasa un poco esto, no dejamos pasar ningún comentario, ni un comentario machista, ni un comentario meritócrata, porque falta debate y está bueno charlar con sus vecinos y decirle, no, esto no es así. A veces se pone a cara de perro el tema, pero es necesario, y más en un año electoral, perderle este miedo al debate, y el debate no tiene que terminar en pelea, digamos, volver al debate un poco filosófico, porque tiene que ver un poco como que los tiempos cambian y seguimos viviendo con una matriz antigua. Tal vez hay que volver a redefinir el concepto de trabajo, de trabajador, un par de cuestiones. Tal vez debemos como sociedad, me parece que no sabemos ni qué piensa el de al lado. Ahora nos conectamos mucho más con alguien que está a kilómetros porque nos conectamos a través de las redes, pero no sabemos quién es el vecino, ni qué hace, ni qué piensa de la vida. Pero por ahí hay que volver, pero hay que ver otras cosas. Cuál es el modo, el tono y la forma en la que se hace. Estoy totalmente de acuerdo. Estaba pensando, y siguiendo con la idea de narcotizado, yo mucho tiempo trabajé en consultorio el tema de adicciones. O sea, por mi profesión me dediqué mucho tiempo a las consultas con personas, con pibes que tenían problemas de drogas. La intervención frente a ese problema no era, pero mira que la droga es mala, pero mira que esto te hace mal, mira que esto te genera sufrimiento. Eso va de suyo, digamos, está instalado. Si nosotros a esa persona que escuchamos decir un montón de cosas que no se condicen en absoluto ni con la historia, ni con la realidad, ni con la propia situación que esa persona está viviendo, ¿no? Hay gente que, ustedes han escuchado, que nos dice, yo estoy mal, pero voy a volver a votar a Macri. Bueno, esa contradicción nosotros tenemos que ayudar a resolverla desde la política, no tengo duda, pero hay que ver de qué manera. El Papa Francisco diría que utilicemos la teoría de la aproximación indirecta. A ver, Cacho. Es que no vayamos frontalmente a hacer la droga en mala. Claro, está bien. Es un poco lo que estabas diciendo vos desde lo psicológico, ¿no? Entonces hay que esto lo tenemos que trabajar fuertemente. Y a mí me preguntan mis colegas, me dice, ¿cómo te está yendo ahora que asumiste como diputado? ¿No? Porque yo ejercí la profesión hasta hasta noviembre de 2017. Yo le digo, es en la época en la que más como psicólogo estoy trabajando. Digo, yo no quiero ser, digamos, en esto autorreferencial, pero digo que hoy es un momento en el que es necesario
para romper con esto, que nosotros salgamos a la calle, que la gente nos vea, que la gente vea que estamos trabajando, que la gente vea que tenemos una propuesta de ciudad, que esa propuesta de ciudad no puede quedar en el enunciado, sino que tiene que ver con un estudio, con un trabajo, que estamos decididos a que aquello que decimos es lo que vamos a hacer. Por eso, más que propuestas, a veces me preguntan, ¿pero cuáles son tus propuestas? Me parece que más que propuesta hoy es mostrar el compromiso. Porque nosotros tenemos que ayudar indirectamente a romper esto, que en el caso de la ciudad de La Plata, por sus características, ¿no? Es una ciudad, digamos, compleja. Yo vengo diciendo, la ciudad de La Plata se convirtió en una franquicia devaluada de Ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista de la gestión del actual intendente. Y sin los recursos. Sí, pero electoralmente también tiene un comportamiento similar, ¿no? A Ciudad de Buenos Aires, a Mar del Plata, Bahía Blanca, ¿no? Si bien tenemos índices muy parecidos a los municipios que tienen menos recursos, ¿no? Tenemos un electorado que se comporta más como el de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que esas cosas hay que romperlas. Estoy confiado y convencido de que lo vamos a hacer, y que la manera es optimizar el contacto y poder hablar con la gente, y poder ayudar a que esas mentiras que se transforman para algunos en verdades terminen cayendo. En esto pueden caer por el peso de la propia realidad que les impone que muchos... Yo me acuerdo siempre de la mujer que hablaba cuando la despidieron de Telan, ¿se acuerdan de esa mujer que dice? Sí. Es tremendo. Que los votó a Macri. Que lo votó a Macri, que nunca había hecho un paro, ¿no? Y ella creía en esas ideas que iba a estar protegida con cualquier cosa, y le terminó quedándose sin trabajo. Eso es impactante. Puede trabajar casi 40 años. Bueno, a veces la realidad te impone que lleve a decir, bueno, pero yo lo voté y encima me hacen esto. Y muchos están en este camino. Bueno, creo que también hay que hablarles y hay que ver de qué manera le hablamos justamente a aquellos que siguen enunciando intenciones electorales que están en la vereda de enfrente con la realidad de lo que les está pasando. Esa simetría la tenemos que ayudar a resolver desde la política. Eso es cierto, y aparte los conceptos como meritocracia y emprendedurismo son nefastos para eso, porque les hacen creer a determinados sectores que son lo que no son. Totalmente. Los profesionales, los comerciantes, los pymes son todos laburantes, que cuando dejan de considerarse tales es cuando se equivocan en el rumbo del voto y les va mal como les está yendo. Y en esto creo que nosotros, que nos dicen el peronismo tiene que hacer una autocrítica, ¿vieron? Toda esa de qué fue lo que pasó, y yo no es que, digamos, salimos a decir sí, hacemos autocrítica y las exponemos, porque hay cosas que se hablan puertas adentro, pero yo, por ejemplo, para mí el hecho de pensar que nosotros terminábamos en términos de conquista en el gobierno anterior, íbamos a, digamos, avanzar con la revolución en sentido de cambiarle la vida a la gente, peleándonos con Clarín, evidentemente eso, digamos, era de corto alcance. Ahí había que trabajar otra cosa, si no, ¿cómo puede ser que gente que obtuvo grandes conquistas personales, familiares, por ejemplo con el procrear, hayan después votado a su propio verdugo? Esa contradicción cultural nosotros no supimos darla. Por eso digo, la moratoria previsional que otorgó cantidad de jubilaciones, y hay trabajadoras y trabajadores que han accedido y que sin embargo van a volver a votar. No solo lo votaron, sino que lo volverían a votar. Porque desde el individualismo exacerbado uno llega a creerse que es por mérito propio que logra todo lo que logra, y en realidad, si bien el mérito a veces juega, no a veces, muchas veces juega, no es exclusivo. Una cosa es el mérito manejado en el ámbito de la solidaridad social, y el mérito
manejado desde el individualismo, donde los poderosos te pasan por encima por más mérito que tengas. Sí, y en este sentido volver a poner sobre la mesa lo de comunidad organizada, ¿no? Nosotros tenemos que recuperar muchas cuestiones para que en el próximo gobierno, por eso decía, no es solamente económico, no es solamente social, no es solamente ambiental, siguiendo con la idea de la presentación del Consejo, sino que nosotros tenemos que volver a poner en discusión desde el punto de vista ciertas verdades que van en contra de la gente, y eso es el desafío que nosotros tenemos, y para eso tenemos que volver a los orígenes. Por eso decía lo de comunidad organizada, porque nadie, esto es una frase que hemos escuchado muchas veces, pero corresponde, nadie se va a realizar por sí solo, nadie. Si no entendemos esto, el individualismo como principal ganancia del capitalismo y del neoliberalismo nos van a terminar ganando una batalla que nosotros no estamos dispuestos a otorgar así fácilmente, y tenemos que salir, tenemos que ir a la calle, tenemos que hablar, tenemos que, no tengo duda que esta elección se gana con militancia. Sin ninguna duda. Además, respondiendo un poco a la inquietud tuya, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Totalmente, totalmente. Y vos, Guillermo, en estas recorridas que estás haciendo por toda la ciudad de La Plata, alrededores y demás, en el marco de la campaña, que percibís y te encontrás seguramente con este vecino, que votó creyendo en un cambio, pero que a su vez, en esta batalla cultural a la cual vos hacías referencia, en alguna medida sigue creyendo que el camino es el que marcó Macri, el único camino, ¿no? Que hay que acelerar para ir más fuerte. ¿De qué forma crees que se le puede transmitir este mensaje, ¿no? El de la necesidad de desarrollarse en una sociedad que se desarrolla, y que no es el individualismo el camino para encontrar la solución a los problemas que estamos viviendo? Primero, que la gente pueda analizar lo que le está pasando ahora, ¿no? Cuando que te encontrás, te dicen, bueno, pero antes ustedes hicieron un desastre, se robaron todo. Entonces uno está tentado de explicarle y de decirle que eso que está diciendo no es así, ¿no? Pues se robaron un PBI, tantas cosas que han dicho. Entonces yo lo que le pregunto, me parece que tiempo de preguntar y de escuchar, no de afirmar en esta idea de desnarcotizar que planteaba. Entonces yo la pregunta es, ¿cómo está ahora? Si el presente con el que está viviendo esa persona es un presente feliz y un presente, todos vivimos con preocupación y con problemas, pero si el presente que tiene un presente exento de conflictos, de problemas, de angustia, esto 7 de cada 10 decía temor a perder el trabajo, si están dispuestos a seguir viviendo con eso. Entonces me parece que hoy el trabajo nuestro es decir, bueno, ¿cómo vamos hacia la situación en la que la persona está? Yo voy mucho hacia ahí. Cuando yo hablo es pregunta con respecto a la realidad personal. Y porque el gobierno viene trabajando y va a instalar la confrontación entre este presente que tiene problemas y de que el gobierno dice, bueno, vamos a ver la luz a los 6 meses, los brotes, toda esta cosa que ha construido que no se ha ya no tiene metáforas, el túnel, el segundo semestre, ya pasó todo. Y volver al pasado. Entonces yo digo, pero no es posible eso. Nunca es posible volver al pasado, es imposible. Desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Siempre se va hacia adelante. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde queremos ir? ¿No? Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿qué ciudad o qué provincia o qué nación queremos? Y en ese sentido es legítimo que cada uno exprese lo que quiere como lo que no quiere, pero me parece que nosotros en este momento, yo creo que, a ver, que no se malinterprete lo que voy a decir, pero me parece que la mejor campaña es la campaña anti-Macri. Acá va a haber 2 opciones, no va a haber 3 opciones como en el 2015. Ayer lo hablábamos a nivel
gobernador. Como fue en 2015, hubo, digamos, 3 posiciones, la de Vidal, la de Aníbal Fernández y la de Solá, que, digamos, pero eran 3, no era que había 2. Y acá va a haber 2. ¿Quién es el candidato a gobernador de La Baña? No se sabe. No se Nadie sabe. lo sabe. Acá va a haber 2. Y a nivel nacional lo mismo. Entonces lo que nosotros tenemos que decirle, nosotros estamos dispuestos a querer tener 4 años más de Macri, de Cambiemos. Entonces, parece que la campaña para mí va por ese lado. Porque hoy vamos a tener 2 grandes sectores, el decepcionado y el que tiene miedo. Y hay que ver, esto va a terminar decidiendo la elección. Bueno, muchos dicen que se ha anticipado el escenario de balotaje, que prácticamente esta polarización confluyó en anticipar un escenario que potencialmente debía darse en noviembre, con alguna primera aproximación en octubre. Sin embargo, ya quedaría, y las encuestas que uno dice que no, pero las mira y las analiza y trata de No le sacar crees una a conclusión. ninguna, No le pero crees a ninguna, las lees. pero tiende a Por eso, entre el decepcionado y el que tiene miedo, nosotros al decepcionado le tenemos que decir que estamos construyendo una esperanza, porque lo que vamos a hacer va a ser algo que va a empezar a mover lo que este gobierno detuvo. Y al que tiene miedo, a mí me parece muy bien lo que ha dicho, digamos, Alberto Fernández, que lo que va a desaparecer es el Ministerio de la Venganza. Y está muy bien lo que ha dicho Axel cuando planteó no queremos volver al pasado. Entonces, al que tiene miedo, porque esa idea le ha penetrado, nosotros le tenemos que transmitir tranquilidad y le tenemos que decir que vamos a trabajar y nos vamos a romper el lomo para resolver los problemas. ¿Y de qué manera? Volviendo a la pregunta original, Cacho, porque tenemos que generar gobiernos con Consensos. con consenso. No hay manera de resolver los problemas. Si un acuerdo económico social se vuelve imprescindible. Sí. ¿Y cuál es el desafío? Que la gente nos crea. Que la gente nos crea. Y si la gente nos crea, vamos a volver a generar esa confianza, vamos a empezar a hacer desaparecer los políticos son todos los mismos, vamos a empezar a resolver los problemas y vamos a volver a tener un gobierno peronista en la ciudad, en la provincia y en la nación, que empieza a poner orden a esto que ha desordenado este gobierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto, Guillermo, tenerte con nosotros.